La inclusión laboral y social de las personas con discapacidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado por todas las sociedades. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y sociales, muchas personas con discapacidad todavía enfrentan barreras significativas para su plena participación en la sociedad. Las relaciones intergrupales se refieren a las interacciones entre individuos de diferentes grupos sociales. Estas relaciones pueden estar marcadas por estereotipos, prejuicios y discriminación. Sí, esta es una reflexión un poco más profunda porque tiene que ver con el sistema de creencias que tenemos a nivel social. Y ese sistema de creencias no lo adquirimos en la edad adulta, ni en la formación profesional. Ese sistema de creencias lo vamos adquiriendo nosotros desde la niñez y es dado principalmente por nuestros padres y luego por nuestros familiares y luego por nuestra propia comunidad y luego por la escuela donde interactuamos y luego por todas las iglesias y vamos, es decir, por todo este sistema de creencias en el cual nosotros nos vamos formando o va formando nuestra identidad, nuestro carácter desde niño. Ya cuando estamos en una edad adulta pareciera que surge como de la nada el por qué yo reacciono de tal manera y no, tiene que ver con el sistema de creencias que tenemos de manera arraigada y ahí viene nuestra propia ideología, nuestra propia forma de reaccionar ante ciertas emociones, nuestras formas de actuar ante ciertas circunstancias. En ese sentido, hay sistemas de creencias muy arraigados que se van estereotipando precisamente en estos sectores que presentan esta condición de vida. Entonces podemos decir que a nivel social es muy típico escuchar o pensar dentro del colectivo social que las personas que presentan una situación de discapacidad no pueden trabajar o no deben de trabajar o no merecen trabajar. ¿Por qué? Porque creemos que no tienen cualidades que les permitan realizar alguna tarea que sea remunerada. Hay otros pensamientos como tampoco pueden estudiar, ¿no? Practicar un deporte ni se diga, mucho menos piensen en tener una familia, tener relaciones sexuales, está eso prohibidísimo, ¿no? Entonces, esos son pensamientos que en nuestra cotidianidad familiar los tenemos. Nada más que ya en la edad adulta y conociendo lo que es la discapacidad, sí tenemos que ser autocríticos nosotros mismos, porque formamos nosotros parte de esta sociedad, en poner en la mesa a ver qué pensamientos tengo yo sobre este sector. Y ahí empezaremos a hablar otras cuestiones ya de más cuestiones morales y cuestiones éticas, porque yo puedo decir el hecho de pensar que esas personas sí pueden trabajar o deben de trabajar, pero va a haber otro sector que va a decir no pueden trabajar ni deben de trabajar por su... Entonces entras en esos dilemas, pero el tema es ponerlo en la mesa. Y esos estigmas, esos estereotipos y esas etiquetas sociales que tenemos hacia ese sector de la población que hoy se reconoce como de atención prioritaria, no pensemos que surge de la nada, sino surge de un sistema de creencia que tenemos arraigado desde nuestra niñez. Existen numerosas fuentes de consulta que abordan el tema de la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Algunas de estas fuentes incluyen estudios académicos, informes de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, así como legislación y políticas públicas. Así también hay en nuestro estado varias instituciones encargadas en coadyuvar con la integración de estas personas. Pues la misión es ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para enfrentarse a la sociedad, enfrentarse no de una manera negativa, sino enfrentarse a los retos que la sociedad
les presenta en este tiempo, además de los cambios de la misma sociedad que estamos viviendo, pues la misión es que salgan lo mejor preparados, darles las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentarse y en algún momento determinado ser independientes. Muy bien. Pues miren, buenas tardes a todos. Yo soy Patricia Campos y soy directora del CAM Jalapa Matutino. Y bueno, la función que nosotros tenemos en el CAM es atender a aquellos alumnos que presentan algún tipo de discapacidad o algún trastorno, por ejemplo el autismo. Entonces, esa es nuestra función, dar atención, dar escolaridad a aquellas personas que no pueden ser por el momento o de manera permanente en alguna escuela regular, en algún jardín de niños, en alguna primaria, secundaria. Entonces, aquellas personas que no pueden, por su condición, estar en una escuela regular, nosotros ofrecemos ese servicio. Creo que primero podríamos empezar ahí un poquito con el tema de por qué inclusión social, ¿no? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos como ente público sobre lo que es la inclusión social? Y de ahí el por qué tenemos distintos programas que van destinados al tema de la inclusión y uno de ellos el de inclusión laboral. El tema de la inclusión social nosotros lo entendemos como un proceso mediante el cual se generan las condiciones necesarias para que todas las personas puedan incluirse en las mismas condiciones, con igualdad, con equidad, en un mismo contexto. Y aquí puntualizo el tema de todas, o todos las personas, no estoy hablando de un sector específico. Entonces, la coadyuvanza que nosotros hacemos aquí en CRISBR, en ese sentido es delinear ciertas estrategias que permitan o que favorezcan que las personas que están siendo rehabilitadas aquí puedan vincularse al sector social, ¿a cuál? Puede ser al escolar, al laboral, al deportivo, al recreativo, al artístico, al cultural. Y en ese sentido hay un apartado especial, un programa especial que es el programa de inclusión laboral o programa de rehabilitación e inclusión laboral. Lo que buscamos aquí en este programa es apoyar a este sector que le interesa volver a reincorporarse a actividades laborales posterior a su proceso de rehabilitación, sea esta la condición con la que hayan llegado. Cambian las dinámicas propiamente de ellos y por lo tanto nosotros lo que hacemos es, siempre y cuando la persona esté interesada, siempre y cuando las personas tengan las condiciones mínimas necesarias de rehabilitación como tal, podemos nosotros apoyarla a vincularla. Nosotros tenemos fichas de empleo y esa ficha de empleo vamos con las empresas, con los negocios y ellos nos dan las características que debe llevar el alumno. Y aquí cuando un alumno está, lo tomamos en colectivo como candidato para ser integrado a esa empresa, nos enfocamos en desarrollar esas competencias que necesita para encajar en ese empleo que nos están ofreciendo. Bueno, les cuento un poquito de cómo funciona el CAM porque es importante para conocer esa respuesta. Los chicos en el CAM Jalapa Matutino, como en cualquier otro CAM, hay momentos formativos, es decir, que dependiendo de la edad de la persona, del alumno que llegue, es como se incluye en algún momento formativo. Están desde inicial y preescolar, que son alumnos chiquitos, desde 45 días hasta la edad de preescolar, que son 3, 4 años, 5, y después sigue la primaria, posteriormente la secundaria, y de la secundaria hay el último momento formativo que tenemos, que es el de formación para el trabajo. Así se llaman, momentos formativos. En ese, después de que el chico ha recorrido toda esta parte en nuestra escuela o en otra, cuando son alumnos con discapacidad, pasan a lo que es formación para el trabajo y la vida adulta, así se llama. Ellos ahí, dependiendo del grado en el que están en relación a su condición, qué tan estimulados están, ellos pueden empezar a trabajar con diferentes talleres en modalidad presencial ahí en la escuela,
pues se les puede dar diferentes tipos de talleres, preparación de alimentos, servicios generales que incluye, por ejemplo, estas personas que trabajan como intendencia, ¿no? En las escuelas, pero va a depender mucho del grado de estimulación que tengan, ¿no? Ahí en el taller de formación para el trabajo, obviamente se estimulan las habilidades prelaborales, es decir, por ejemplo, que sean capaces de resistir la tarea, que no desistan inmediatamente, que puedan comprender lo que son procesos de higiene para sí mismos y para la preparación de alimentos, por ejemplo, para el taller, ¿no? Entonces, el trabajo es muy variado, pero va a depender precisamente del grado de estimulación que tengan los chicos. Hay chicos que llegan con apenas algunas habilidades que hay que fortalecer o desarrollar, y hay otros chicos que llegan con mayor capacidad para aprender esas habilidades laborales. Contamos con una red de apoyo gubernamental que es a través del Servicio Nacional del Empleo, en donde a través de sus programas de Abriendo Espacios, por ejemplo, ellos nos ayudan a ese proceso de búsqueda de vacantes para que esas personas que ya fueron rehabilitadas aquí se puedan vincular en una opción laboral y nosotros dar ese seguimiento y acompañamiento. No todos. Digamos que un 10% quizá, 10% de nuestros alumnos van a poder ser integrados en un empleo. ¿A qué se debe eso? A las condiciones propias de la discapacidad. Muchas veces la misma familia no quiere que sean integrados, dejarlos solos, y desgraciadamente la sociedad no está preparada para ofrecer un empleo a las personas con discapacidad. Pero eso va cambiando, poco a poco, pero ha ido cambiando. Híjole, es una pregunta difícil porque yo te podría decir, o les podría decir que ojalá que así fuera, ¿no? Porque todas las personas tienen derecho a ser remuneradas por alguna actividad laboral, pero la realidad es que no todos. Nosotros hacemos todo el esfuerzo porque estos chicos y sus familias entren en un proyecto de vida en el que ellos visualicen que es importante el poder hacer algo para que el día de mañana les rinda frutos para ellos mismos y poderse mantener, poder tener algún empleo o actividad laboral. Pero la verdad es que hay chicos que están muy comprometidos, que su nivel de apoyo es bastante, y bueno, son personas que no tenemos la última palabra, todo puede cambiar, pero que probablemente necesiten siempre ser acompañados o vigilados por alguien más, ¿no? Pero eso no detiene el que ellos puedan hacer alguna actividad laboral. Es decir, no todo va a ser empleo remunerado, pero sí ellos pueden tener acceso a actividades que le dejen alguna satisfacción, ya sea económica o personal. Antes de dar esa respuesta, vale yo creo que mucho la pena reflexionar sobre lo que es el concepto de discapacidad, y espero no perder el hilo de esa pregunta para aterrizarla a lo último. El concepto de discapacidad es un concepto que es un constructo social, que es dinámico y está en un proceso de evolución constante. Si nosotros vamos caminando por la calle o estamos en la calle o sentados en la calle y observamos a nuestro alrededor y vemos a una persona en silla de ruedas, muy probablemente van a decir que esa persona tiene discapacidad. Si yo veo o observo a una persona que va con un bastón para ciegos o con un perro lazarillo y con unos lentes o gafas negras, vamos a decir en automático que tiene discapacidad visual. Una persona que detectamos que trae auxiliares auditivos o que trata de comunicarse con sus manos, vamos a decir que tiene una discapacidad auditiva. Y así sucesivamente, intelectual, psicosocial. El detalle ahí es que estamos viendo a la persona bajo su condición y no estamos viendo las barreras que están a su alrededor, que son las que muy probablemente le imposibilitarán o la limitarán para que pueda interactuar con otras personas. Entonces, bajo esa premisa, lo que estamos viendo es su condición física. Y esa es una de las primeras condicionantes que determinan si una persona presenta o no presenta una situación de discapacidad.
pero la que determina totalmente si esa persona presenta o no es la condición social. Es decir, si esa persona que vemos en la calle, en silla de ruedas, en bastones, con auxiliares auditivos, etc., etc., está interactuando en un contexto que tiene barreras físicas, sociales y de actitud, en ese momento podemos decir que esa persona tiene una situación de discapacidad en ese contexto como tal. Esto es sumamente importante tenerlo presente, porque si decimos que si todas las personas califican para un puesto laboral, no les puedo decir que por el hecho de tener una condición de discapacidad no calificarían, porque le quitaría el ente que es persona. Entonces toda persona como ente de persona tendría el derecho de tener una posibilidad de trabajo, independientemente de la condición social o de salud o física que tengas. Ahora, el otro tema es cómo hacemos que esa persona pueda tener una oportunidad laboral. Esa es otra cosa. Pero por definición en derecho, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tendrían el derecho de tener una oportunidad laboral. Sí, por un tiempo son, se hacen como visitas periódicas para saber cómo es el desempeño de las personas que están incluidas laboralmente. No te podría decir a ciencia cierta cada cuánto tiempo es, pero sí, obviamente hay un seguimiento para ver si se están cumpliendo con el plan original, ¿no?, que se pretendía para que él estuviera incluido laboralmente. ¿Que consiste en qué? Pues no solamente es decir, bueno, vete al Servicio Nacional del Empleo y ahí termina nuestra parte, ¿no? Sino es ir acompañando en ese proceso a las personas que están interesadas en vincularse laboralmente, para que una vez que ellas logran encontrar una bolsa de trabajo, nosotros podamos también apoyar a la empresa a ir en esos procesos de acompañamiento para generar dinámicas inclusivas dentro de esa área de trabajo. Y vamos dando el seguimiento pertinente. Le da un seguimiento temporal y ya cuando el alumno está plenamente identificado con las actividades, ya se deja solo. De vez en cuando se puede dar una visita, pero no es permanente. Aquí, Emma, ¿lo puedes explicar? Hay que bajar la espinaca, después hay que cortar la espinaca, el cocinero, después hay que combinar espinaca con yogur, mezclar y ya está. Muy bien. Me ha tocado dar muchas pláticas para identificar o reflexionar sobre la condicionante, lo determinante que son las barreras para decir si una persona presenta o no presenta una condición de discapacidad. En lo personal, a mí el accidente que me sucede ya estudiando mi posgrado. Entonces yo ya había hecho una licenciatura y estaba estudiando un posgrado en psicología por la Universidad Veracruzana, y me sucede mi percance en una alberca. Quedo con un shock medular a nivel de cervicales, C5, y pierdo totalmente el movimiento en todo mi cuerpo. Quedé un buen tiempo con cuadriplegia, es decir, sin poder mover ninguna extremidad de mi cuerpo. No me ha tocado en ese proceso vivir una barrera como tal donde yo me desenvuelvo física como tal. No he tenido, gracias a las circunstancias de la vida y a Dios, una barrera social, pero creo que el proceso empieza de manera interna, o sea, de uno con las propias barreras que uno se empieza a poner, porque estás en ese proceso que comentaba hace un momento de aceptación de esa realidad, en donde crees por ese sistema de creencias que al quedar limitado, pues, entre comillas, ya no vas a poder realizar prácticamente nada. Pero ese sistema de creencias surge de mí,
por la forma en como yo me había concebido desde mi niñez, adultez y por mi carrera, ¿no? Entonces tienes que romper tú mismo con ese sistema de creencias y empezar a ver esas áreas de oportunidades que se te empiezan a presentar. Curiosamente, cuando se me oferta mi trabajo, que era dentro del sistema DIF, pero en otra área, que era el área de promotoría de atención a personas con discapacidad, me ofrecen este trabajo porque pues había tenido una recuperación bastante exitosa, o sea, de no mover absolutamente nada a llegar a ponerme de pie y caminar y valerme por mí mismo. Entonces, curiosamente, para que me dieran ese cargo, yo tenía que tener mínimo 26 años, tenía que tener una situación de discapacidad motriz, de la que sea, visual, auditiva, y tenía que tener una carrera que estuviera afín al área de la salud y humanidades. Y pues reunía las tres condiciones. Entonces, como que estaba hecho el puesto para que yo lo ocupara, pero todavía seguía presente en mí una barrera, o sea, porque cuando me lo ofrecen el cargo, yo dije que no. O sea, yo dije, no, todavía, porque yo quiero seguir estudiando mi doctorado. Y fue así como un debate interno, familiar y todo. Y al último me dijeron, bueno, nada más, por favor, 3 meses toma el cargo mientras conseguimos a otra persona porque necesitamos ocupar. Y pues de esos 3 meses ya les estoy hablando de casi 16, 18 años. Que me ayudó muchísimo a poder superar esta etapa de mi vida, ¿no? Terminé la primaria, la secundaria también fue un poco difícil, porque cuando uno sale de una zona de confort y entra a otro mundo desconocido, pues también es volver a comenzar, ¿no? Entonces también hubo maestros que me apoyaron. Afortunadamente en mi caso tuve maestros que me apoyaron, que me orientaron, ¿no? Okay. Entonces, sí, la discriminación siempre estuvo presente, tanto mis compañeros, y sabes por qué lo he decidido, en algunos maestros que no tenían la misma tolerancia, ¿no? Entonces sí puedo decir que es poco a poco sobrellevar eso, sí se puede superar, pero tienes que tener detrás gente que te apoye, ¿sí? Porque uno solo no va a poder, ¿no? Incluso en la vida en general, ¿no? Tiene que haber para ganarte. Ok. Fer, ¿tú recibiste ayuda de alguna institución o centros especializados para poder desenvolverte, perder esa timidez que tú tenías, esos miedos? Fíjese algo muy curioso. Cuando yo llegué aquí, me hicieron un examen para poder ir a hacer una escuela especial o para poder irme a la primaria. Yo presenté el examen en un CAL, en un centro de múltiple de educación especial. Recuerdo que llegué al examen, entré con una maestra, ¿no? Me hicieron el examen y afortunadamente por mi capacidad no estaba para quedarme en esa escuela, sino para la escuela particular, ¿no? Para la primaria. Entonces, afortunadamente tuve un CAN, pero solamente un día, y luego me pasaron a la primaria, y en la primaria recibí apoyo especial, ¿no? Con una maestra que te asesora. Entonces ha sido un tema muy personal en el cual yo me he ido enfrentando a mí mismo y venciendo esas barreras de actitud. Obviamente he tenido la gran fortuna de que el equipo de compañeros laborales con los que me he rodeado desde siempre, nunca he tenido
conductas discriminatorias hacia mi persona, me tratan en las mismas condiciones jerárquicas. He tenido la oportunidad de estar en reuniones directivas en donde se me permite el uso de la voz y mis opiniones son tomadas en cuenta, entonces no encuentro ahí un factor que me discrimine. Obviamente entiendo y reflexiono que hay muchas edificaciones aquí en Jalapa, incluso son hasta cuestiones, ¿cómo le llaman?, de patrimonio cultural, que las adecuaciones son muy difíciles hacerlas. Entonces, muchas instancias gubernamentales con las que nosotros nos tenemos que coordinar, hay que ir allá. Entonces, no hay esas facilidades de accesibilidad como tal en todas, pero por lo menos sí he detectado que cuando llegas, el apoyo de una persona siempre está. En mi caso muy particular, sin embargo, no puedo hablar por todas las personas o el gremio al cual pertenezco en esas condiciones de vida que no lo tengan, porque sí lo tienen, ¿no? Se me ha tocado. O bueno, sí me tocó, ahorita que estoy recordando, una sola vez, pero no fue en el ámbito de trabajo. Hice un viaje a la Ciudad de México, todo bien, todo en orden, llegué a la DEVO, me apoyaron en subir, todo bien, llegué a la Ciudad de México, compré mi ticket le llaman taxi seguro, que está saliendo de la Tapo, me dieron mi ticket, estaba yo en una silla de ruedas que utilizo para trasladarme cuando hago recorridos largos, y me suben al taxi. Desde ahí el taxista, ya era un señor un poquito de edad, con su gesto y forma, me hizo ver que no me podía sentar yo enfrente, sino que me tenía que ir atrás. Dijo, no hay tema, me senté atrás, ya mi silla estaba adentro, todo. Le di la dirección a donde teníamos que ir, le puse hasta el Maps, y ya en el trayecto que íbamos, sorpresivamente él empezó a comentar que si esa era la dirección por la cual yo había pagado. Dije, pues sí, yo dije la dirección a Taxi Seguro y me dieron ese tip. Es que esa ya se salía del perímetro que ellos tenían y empezó a hacer, pero como yo llevaba el Google Maps, la dirección a donde yo iba a llegar faltaban 3 minutos. 3 minutos. Y me dijo, no puedo seguir, mejor te voy a regresar a la Tapo para que compren otro boleto, o sea, claro. Digo, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar más si me llevas ahí? Que ese era el tema. Y me estaba cobrando 150 pesos. Dije, no. Yo pensé e intuí como ser humano que iba a decir, bueno, pues ya te llevo allá y ya. Pero no, me dijo, no, pues entonces no te puedo llevar allá. Yo, no, pues bájame. No, pues sí. Se bajó, me armó la silla y todo y me bajé. Y fue la primera vez que me sentí discriminado, solo en México, sin conocer la calle. Me acuerdo que me fui rodando hasta el lugar, eran 3 minutos, pero pues en silla de ruedas, en un lugar que conoces, sí me hice como 30 minutos casi, ¿no? Y fue una experiencia de vida que sí la tomas en ese momento como algo crudo, pero también como tengo a veces un pensamiento más reflexivo, digo, bueno, la tenía que vivir, tenía que vivir eso para poder hablar de eso, ¿no? De lo que muchas personas pasan en su vida cotidiana y me tocó vivirlo por algo, ¿no? Entonces, pero en el trabajo estrictamente hablando, hasta ahorita no he tenido ninguno y espero nunca tenerlo. Dos propuestas hasta que llegué aquí al ayuntamiento en el 2014. Llegué aquí al ayuntamiento precisamente a pedir otra oportunidad de trabajo. Entonces me la dieron y así comencé, así he ido comenzando. No ha sido fácil, aunque he estado aquí, no ha sido nada fácil. Trabajé aquí como 4 años, me salí de aquí y me volví a ir a Jalapa, en el ayuntamiento de Jalapa. Ahí tuve como 1 año y medio y de ahí pues me pasé a la política.
Entonces, pero no, ahora sí que ha sido un proceso, yo lo digo así tajantemente, pero ha sido un proceso realmente largo, que no muchos tienen, así que el privilegio de tener, ¿no? Como usted dice, hay muchos prejuicios. Entonces, es así como yo llegué a trabajar en el gobierno, ¿no? Ok. Fer, ¿nos podrías compartir qué posición ocupas ahora en el gobierno? O sea, ¿qué desempeñas, qué trabajo desempeñas? Bueno, yo ahorita estoy colaborando con el gobierno municipal en algunas iniciativas. Yo me enfoco en los jóvenes y en los jóvenes con discapacidad. Ya tuvimos el primer evento masivo que fue jóvenes emprendedores. El proyecto fue mío, se lo presenté al ayuntamiento y posteriormente ellos quisieron sumarse al proyecto, ¿no? ¿Por qué estoy trabajando desde el municipio? Yo tengo la idea o el pensamiento de qué sirve tener leyes, tanto federales, locales, si no hay un trabajo desde el municipio, si no hay un trabajo con la gente, ¿sí? ¿De qué sirve que tengamos derechos sobre las personas con discapacidad si no hay ese trabajo con el municipio? ¿Sí? Trabajar con el municipio es muy importante. Y las leyes están en México, en el Congreso local, federal, pero en el gobierno municipal no se está trabajando como debe de ser. Entonces yo como diputada suplente no confío en eso, ¿no? Trabajar de la mano con el ayuntamiento para tener iniciativas que favorezcan a la población. Entonces, ese es mi enfoque, ¿no? O sea, ese es lo que yo quiero lograr, bueno, lo que estamos tratando de lograr desde el ayuntamiento. Entonces, próximamente vamos a tener la Feria de la Inclusión, también otro proyecto que están invitados para que vengan, el 1, 2 y 3 de diciembre. Este es un proyecto también lo más eficaz junto con el ayuntamiento. ¿Sí? Este proyecto se enfoca en dar espacios a las personas con discapacidad, que por ejemplo vamos a tener jóvenes emprendedores con alguna discapacidad, promovidos y productos, ¿no? Vamos a tener una exposición sobre la empatía. ¿Sí? La empatía es muy importante, ¿sí? Tanto en el sector gubernamental como en el sector social, ¿no? Como usted dice, hay empresas que no tienen esa visibilidad, ¿no? O visibilidad de cómo tratar a esas personas, de cómo acercarse, ofrecer servicios a esas personas, ¿no? Entonces, el tema de la empatía tiene mucho que ver con este proyecto. De hecho, le queremos dar un mensaje claro a las autoridades para que se motiven a apoyar a este tipo de personas en estas iniciativas de abrir espacios para que las personas puedan desempeñarse. Entonces, él es el principal punto de esta feria, ¿no? Y por primera vez se va a llevar a cabo como pequeño. No había algo así antes, ¿no? Entonces es muy importante que como ayuntamiento, como servidores públicos, demos paso a este tipo de proyectos. Pensamos a veces que la principal entidad donde se generan las condiciones de discapacidad, es decir, todas estas barreras de las que yo les hablé, es en la sociedad o del gobierno.
Pero el alto porcentaje donde se generan las principales situaciones de discapacidad es en el seno familiar. ¿En qué sentido? La sobreprotección. Cuando yo tengo a una persona que tiene una limitación visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial, y yo como familiar digo, si yo hago que mi familiar salga, me lo van a criticar, me lo van a lastimar, mejor lo sobreprotejo y evito que salga. Eso es discapacidad. Ahí estás generando una situación de discapacidad, porque le estás poniendo una barrera en la cual le estás limitando su independencia, su autonomía y su participación social. Entiendo perfectamente o entendemos como familiares que queremos evitar cualquier daño a nuestra familia, pero ese es el primer daño. Y entiendo que no lo hacemos de manera consciente, sino es de manera inconsciente. Por eso muchas personas, cuando ya están en la realidad social, el tomar decisiones de su vida les cuesta mucho, ¿no? Entonces, la primer condicionante que es generadora de una condición de discapacidad es la familia, el seno familiar. Entonces, por eso también hay que trabajar mucho con la familia. En mi caso específico, sin lugar a duda, había sistemas de creencias familiares muy profundos, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, a mi familia le apodaban la familia Telerín. No sé si se acuerdan estos comerciales, bueno, que somos contemporáneos, yo creo que sí podemos saberlo. Cuando vamos a la cama, iba toda la familia, que era toda una hilera de niños. Pues así cuando iba yo a la rehabilitación, iba mi mamá, mis hermanas, mis amigos, todos. Y mi papá, como esta entidad que era el que tenía que solventar, pues trabajar y esto y aquello, entonces, sin lugar a duda había una protección muy fuerte, pero también hubo un momento en donde, a raíz de que yo fui logrando una mejora en mi capacidad motora, fui teniendo mayor independencia, mayor autonomía, hasta que llegó un momento en donde tuve que platicar con ellos. ¿Sabe qué, mamá? Está mi papá y ustedes son esposos y usted tiene que cuidar a él y él a usted. Y los dos a nosotros, pero esa es su familia. Hermana, pues tú acá y tú también acá. Y pues yo poco a poco, hasta que de repente me encontré ya viviendo solo y ya atendiéndome solo y así estamos en estos momentos, ¿no? Entonces vas generando, no es fácil, te estoy hablando de muchos años, pero en mi caso específico no. Pues le agradecemos mucho, psicólogo, sus palabras y el hecho de que nos haya permitido esta entrevista. No, pues yo a sus órdenes, encantado, y espero que les sea de mucha utilidad, tanto a manera personal como profesional y laboral. Muy agradecidos. El próximo año ya termino mi suplencia y voy a tener el privilegio de decir, yo aporté en esto. No hay que ver ahí sentado como que esperando, ¿no? Yo, o sea, me quedé, yo estoy satisfecha por eso. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día, bueno, siempre estuvo establecido así, pero tener un cargo público, un cargo de gobierno, de que sea de carácter público, no debe ser un privilegio, sino una responsabilidad. Sí, entonces el peso que recae en lo que estamos en este lado es la responsabilidad de hacer algo por los demás. Sí. Entonces, para mí no es un privilegio, es una responsabilidad. Y todos tenemos de asumir. Entonces, imagínense que si todos pensáramos que no es un privilegio, pues este país ya avanzaría el doble. Sería diferente. Sería diferente, ¿no? Entonces, para mí es una responsabilidad, ¿no? Dar un mensaje positivo a la sociedad,
dar un mensaje de que sí se puede, pero hay que trabajar todos juntos. Así es, Fer. Pues te agradecemos muchísimo, Fer, por esta entrevista y sobre todo por dedicarnos un poquito de tu valioso tiempo, ¿verdad? Felicidades por los logros que tú has hecho, ¿verdad? Y los cambios que vas a hacer y que vas a seguir haciendo. Es necesario seguir trabajando para eliminar estas barreras y garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Este reportaje es un llamado a la acción para promover la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Hasta pronto.